El tratado secreto del 3 de enero de 1815 había sido firmado en 3 ejemplares, uno para el zar, uno para Castlery y el tercero para Francia, es decir, para Luis XVIII. Pero luego, recordemos que cuando Napoleón huye de Elba, Napoleón llega a París, la noche anterior el rey Luis XVIII termina huyendo rápidamente hacia Bélgica, y cuando Napoleón ingresa al despacho del rey, encuentra en uno de los cajones el tratado secreto. Y entonces aquí Napoleón ve la oportunidad para destruir lo que sería la séptima coalición, a partir de tomar conocimiento de esta alianza que se había hecho entre Gran Bretaña, Francia y Austria contra Rusia. Entonces lo que hace es inmediatamente llamar a un correo, le envía una copia del tratado al zar, que estaba obviamente reunido en Viena, en el marco del Congreso de Viena, a los efectos de que producir la ruptura de la coalición. Pero claro, en realidad el zar algo de conocimiento tenía porque había realizado actividades de espionaje y había obtenido alguna información respecto al acuerdo secreto, por lo que el zar ya estaba relativamente informado. Lo cierto es que cuando el zar recibe el tratado, obviamente se pone muy furioso, lo llama a Metternich, lo insulta, pero el zar tiene en cuenta que como ahora nuevamente Napoleón ha regresado a Francia, reaparece la idea del enemigo común y por lo tanto es necesario recobrar, y el mismo zar lo propone, recobrar la coalición firmada en Chamon. Entonces es aquí donde el zar, a pesar de estar muy enojado con los tres, realmente deja de lado este problema particular que le correspondía a Rusia para ir en defensa del interés común, que es obtener una nueva victoria sobre Napoleón, la que se va a producir, como todos sabemos, en Waterloo. Aquí se produce un cambio importante porque de esa situación de conflictividad en las cuestiones polaco-sajona se retoma la idea de la cooperación, destrabándose prácticamente esta cuestión. Entonces, al restablecerse la alianza de Chamon, prácticamente se deja la atención sobre la cuestión polaco-sajona, aparece nuevamente la idea de los aliados y la cooperación entre ellos para la derrota de Napoleón, y es que aquí empieza a cobrar vida la posibilidad de lograr un entendimiento sobre esta cuestión tan importante que se debate en el Congreso de Viena. Va a ser Metternich quien es el que propone que Austria y Prusia harían algunas rectificaciones de frontera en la zona de Polonia poco satisfactorias para estas dos potencias, y que estas dos potencias a cambio reciban compensaciones en otras partes. Prusia recibiría una parte del territorio de Sajonia, el cual obviamente también Sajonia debería ser restituido en lo que le quedaría de territorio, mientras que Austria obtendría compensaciones en Italia. Esta propuesta fue finalmente aceptada por Prusia y por Rusia y permitió alcanzar un acuerdo final sobre la cuestión polaco-sajona. El acta final del Congreso de Viena, la cual se firmó el 9 de junio de 1815, estableció la nueva distribución territorial del mapa europeo. El Ducado de Varsovia, creado por Napoleón, se transformó en el Reino de Polonia, con una constitución liberal,
otorgada por el zar de todas las Rusias, considerado reino hereditario de los Románov y cuya política exterior permanecía en manos de Rusia. Esta era conocida como la Polonia del Congreso. La provincia de Posen, con los territorios de Poznan, Danzig y Forum, quedaban bajo el dominio de Prusia. La Galicia, es decir, todo lo que tiene que ver con la zona de la Ucrania occidental, y el distrito de Tartapol quedaron en poder de Austria. Y finalmente Cracovia fue declarada ciudad libre, independiente y completamente neutral. Las 2/5 partes de Sajonia, la isla de Rügen, la Pomerania sueca y al oeste gran parte de la margen izquierda del Rin y el ducado de Westfalia fueron cedidos a Prusia. Es decir, aquí tenemos un engrandecimiento de Prusia. El resto de Sajonia quedó en poder del rey Federico Augusto y Metternich fue duramente criticado por Stadion al haber abandonado la posición de preponderancia de Austria en la llamada Confederación Germánica, la nueva conformación de estados alemanes, que se constituía a partir del acta final. En torno a Francia se formó una barrera de estados tapones. Holanda y Bélgica quedaron unidas en el reino de los Países Bajos bajo el rey Guillermo I de Orange. Dinamarca había cedido Suecia a Noruega por el Tratado de Kiel, y aunque el monarca poseía los ducados de Schleswig y Holstein a título personal, también los confió a la Confederación Germánica, es decir, estos dos ducados eran una propiedad personal del monarca, pero a su vez también tenían participación en la Confederación Germánica. Suiza quedó organizada como una confederación con 22 cantones, cuya neutralidad perpetua fue reconocida por las 5 potencias en 1815. El reino de Cerdeña recobró Saboya, Niza, el Piamonte y adquiría la República de Génova. Portugal y España no sufrieron modificaciones territoriales. Austria recibió en compensación por su salida de Polonia Lombardía, Venecia, el Tirol, Salzburgo y las provincias ilíricas, consolidándose su hegemonía en la península itálica por medio de dinastías dependientes en Parma. Recuérdense que el ducado de Parma se había otorgado a María Luisa, y también en Toscana. Según Metternich, Italia no era más que una expresión geográfica. En beneficio de Austria se creó la Confederación Germánica, integrada por 38 estados, con una dieta en Frankfurt presidida por el propio Metternich. Dicho organismo representaba una suerte de asociación de soberanos, donde Sajonia y Baviera mantendrían el rango de reinos dado por Napoleón. Y no hubo desacuerdo entre los aliados. Tanto Rusia como Austria se beneficiaban con mantener el fraccionamiento feudal de Alemania. Inglaterra se mostraba indiferente al respecto, y Prusia, pese a que quería resistir la decisión adoptada por las potencias, no poseía la fuerza necesaria para hacerlo de hecho, por lo que no tuvo otra salida que aceptar esta decisión. Así, la Confederación Germánica reemplazó al Sacro Imperio Romano Germánico y a la Confederación del Rin creada por Napoleón. Es decir, la Confederación Germánica, ahora de 38 estados, significaba un paso en la centralización política de esa región. Recordemos que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía aproximadamente 350-360 estados, reinos, ducados. Era una conformación política supraestatal importante, y ahora eso era reducido a 38 unidades, es decir,
estamos viendo una centralización del poder político que luego aún se va a centralizar más con la formación del Estado alemán y el Estado italiano. Hubo otras disposiciones sancionadas también por el Congreso de Viena, como por ejemplo la supresión del comercio de esclavos, que no significaba la abolición de la esclavitud, alcanzada en Gran Bretaña recién en el año 1833. El Congreso de Viena también estableció el principio de la libre navegación de los ríos internacionales para el tráfico de los países contiguos. Este es un punto también central. El acta final creó la Comisión Central para la Navegación del Río Rin, considerada como el primer antecedente en materia de organización internacional por su carácter interestatal, técnico y aún más por el sistema permanente de órganos. La cuestión del orden y de las precedencias se resolvió por la antigüedad de los diplomáticos, contando a partir de la fecha de la notificación oficial de la llegada al país en que se ejerce su representación. Esto es muy importante, el tema del orden de la precedencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todos los diplomáticos están acreditados en las capitales de los países, es decir, cada uno de los países tiene una embajada en el resto de los países. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos embajadas y obviamente se establece una precedencia entre ellos. Es decir, si bien todos los estados son iguales, bueno, es decir, ¿cómo se establece un orden respecto a quién va primero y quién va segundo? Bueno, eso fue lo que se estableció en el Congreso de Viena, y eso se estableció a partir del criterio del orden de llegada. Por lo tanto, el primero que se acredita, ¿no? El embajador que primero se acredita va a ser el primero de la lista, y así sucesivamente en función del tiempo de acreditación. Por eso va a haber un cuerpo diplomático, el cuerpo diplomático acreditado, por ejemplo, en Buenos Aires, está compuesto por todos los diplomáticos que van a estar su precedencia a partir de la fecha de llegada. Y fíjense ustedes que ese cuerpo diplomático va a tener un decano. Un decano sería la autoridad máxima de ese cuerpo diplomático, que va a ser el embajador más viejo que haya llegado hasta ese momento al país. Rosario no tiene un cuerpo diplomático porque las embajadas están acreditadas en las capitales, pero sí tiene un cuerpo consular. Y de la igual manera, aquí en Rosario hay un decano del cuerpo consular en Rosario, que es el más antiguo de los cónsules acreditados en la ciudad. Por otra parte, también las representaciones diplomáticas se dividieron en 4 clases: embajadores y legados, ministros plenipotenciarios, ministros residentes y encargados de negocios. La firma de los tratados se reguló desde 1818 en Aquisgrán por orden alfabético, pero también había problemas con el idioma, entonces se terminó eligiendo el francés, por lo cual durante varios años no se sabía si los Estados Unidos debía firmar por la letra E, la letra A o la letra U. Es decir, había esas diferencias. Recordemos que Castlery había sido el que había propuesto el Tratado de Garantías, pero Alejandro va a ser el promotor de la llamada Santa Alianza. Es decir, la Santa Alianza, que no es un tratado, no es un pacto, sino que es una mera declaración, fue realizada el 26 de septiembre de 1815, es decir, luego del cierre del Congreso de Viena, luego de la derrota obviamente de Napoleón en Waterloo, pero antes de la firma del Tratado de Paz de París
segundo Tratado de Paz de París y el Tratado de Garantías del 20 de noviembre de 1815. ¿Quién la firmó? Un emperador católico, que era Francisco I de Austria, un zar ortodoxo, que era Alejandro I, y un rey luterano, que era Federico Guillermo de Prusia. Es decir, todos estaban unidos por la idea de la cristiandad, pero cada uno representaba a vertientes distintas de esa cristiandad: el catolicismo, los ortodoxos, los luteranos. Siempre se dijo que Madame Krudener era la autora intelectual de la Santa Alianza y que influía místicamente a Alejandro. Yo siempre digo en clase que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, aquí se dice que detrás de Alejandro estaba Madame Krudener. Y especialmente fue, podríamos decir, su asesora espiritual cuando el zar Alejandro cayó en depresión y tristeza tras el regreso de Napoleón de Elba y su derrota en Waterloo. ¿Por qué? Porque el rol supremo que había tenido el zar había sido desplazado por Wellington y Blücher, quienes ahora pasaban a ser los nuevos libertadores de Europa. Alejandro redactó el documento y causó la desolación de la Cuádruple Alianza y de todo el sistema de conferencias. También a él se debe el fatal error de haber sido un documento personal de los soberanos y no haber firmado en representación de sus gobiernos y de sus pueblos. Es decir, no era un tratado, no estaba la representación de los monarcas y de los pueblos, sino que era una declaración de los tres soberanos. Pero a su vez también causó la desolación de la Cuádruple Alianza porque aquí son 3 de los 4 los que van a firmar esta declaración. ¿Qué decía el texto de la declaración? Bueno, que las relaciones entre los soberanos debía basarse sobre las sublimes verdades que nos enseña la santa religión de nuestro Salvador, bajo los principios de justicia, caridad cristiana y paz. Los 3 monarcas estarían unidos por lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y velarían por la tranquilidad de sus pueblos como padres de familia. Este documento, que se hizo público en el Congreso de Viena, también afirmaba que los gobiernos y pueblos debían considerarse y conducirse como parte de una gran nación cristiana. Por supuesto que el documento fue abierto a la adhesión de las grandes potencias, ¿no? El zar pensaba en asociar a Francia y España, que servirían de contrapeso en su política otomana. El Papa y el Sultán no quisieron irse a un pacto suscripto por sectarios. El príncipe regente no la firmó, es decir, Gran Bretaña no participó, bajo el argumento de que debía ser refrendado por un ministro responsable, pero envió una carta, si bien no la había firmado, envió una carta donde daba entera conformidad a sus principios. Castelli consideraba el problema constitucional por el cual no debería ser aprobada la adhesión de un príncipe regente a lo que él llamaba un sindicato de monarquías. En principio nadie la tomó en serio, aparecía como un peligro porque el hecho de que las otras potencias solo adherían significaba un intento de Austria, Prusia y Rusia por dominar el continente. Peor, era un compromiso personal entre los monarcas, pero ¿contra quién? ¿Contra quiénes? ¿Contra qué cosa se aliaban? Sino contra la corriente liberal y el espíritu de la época. El zar no pensó en utilizarla como un elemento represivo, pero fue aprovechado por Metternich como un órgano de la reacción. Esto creó el descrédito de la Cuádruple Alianza y el sistema de conferencias creado por Castries. Recordemos ese sistema de conferencias que, frente a un problema que surgía en Europa, se iban a reunir las potencias para debatir ese tema y tomar medidas. Bueno, aquí aparecía una triple alianza, es decir, una suerte de unión de 3 monarcas bajo la idea de la cristiandad, y trataba de mantener el orden político y social de Europa.
Metternich creía que aquella declaración era un documento vacío y sonoro, así lo llamaba él, pero pronto se va a dar cuenta que aquellos principios deberían ser considerados como una obligación para sus signatarios de conservar el statu quo en Europa. A su vez, la alianza indicaba la oportunidad para contener al zar de cualquier tipo de comportamiento aventurero y unilateral. Es decir, Metternich la utilizó como un instrumento represivo e incluso la utilizaba para contener al zar Alejandro. Castelli la consideró que era un disparate y quería hacerla fracasar. Era como una unión mixta, puesto que Francia en cualquier ocasión podría adherirse y las consecuencias podrían ser perjudiciales. La única razón que hallaba Castelli era la de impedir cualquier tentativa de desquite francés. Bueno, el resto de las naciones también fueron invitadas a participar. La gran mayoría terminaron firmando el documento. El Papa, dijimos, y el sultán no lo hicieron, y a lo mismo que el príncipe regente. Bueno, este llamado Sindicato de Monarquías era un texto bastante vago, pero pronto se fue evidenciando el objetivo verdadero de la misma. Este pacto fue sinónimo de intervención y de represión, ya que a través de los congresos de Aquisgrán, de Leibnitz y de Verona, lograron frenar a los movimientos liberales y restablecieron el absolutismo en aquellos países en que las revoluciones habían comenzado. Por medio de la organización de tropas, reprimieron estos actos. Por ejemplo, el levantamiento en España se fue reprimido en nombre de la Santa Alianza, como lo vamos a ver con posterioridad. Según Potenkin, existen tres períodos de la Santa Alianza. Un período de omnipotencia real, desde su creación en 1815 hasta fines de 1822. Desde 1823, con la intervención en España, hasta julio de 1830, es un período en donde las discrepancias separan a la Santa Alianza y Gran Bretaña, mientras que desde 1830 en adelante, dice Potenkin, es un montón de ruinas. Sin embargo, poco después se van a firmar los llamados acuerdos de Münchegrad, que tan importantes van a ser para darle continuidad a la Santa Alianza. La segunda paz de París requirió 5 meses de negociación, 3 meses más que la primera paz. Es que la relación de fuerzas había cambiado en Waterloo, y el conflicto ahora se planteaba entre los vencedores directos, que habían sido Gran Bretaña y Prusia, por un lado, con los austríacos, los rusos y los franceses, que quedaban ahora relegados. Prusia quería una paz punitiva, mientras que Gran Bretaña buscaba mantener la integridad de Francia y el equilibrio europeo. Castries decía seguridad, pero no venganza. Entonces ahora, a diferencia de lo que había pasado en la primera paz de París, los coaligados no diferenciaban entre la culpabilidad de la nación y Napoleón. Prusia buscaba la revancha y el saqueo. Austria quería anexar Saboya al Piamonte e incrementar su influencia en Suiza. Liverpool exigía de Francia enormes sacrificios territoriales e indemnización, pues las arcas del Tesoro británico no estaban muy buenas y las operaciones en el Nepal y en la India causaban gastos enormes. Pero Castelli convenció a Liverpool de la necesidad de no establecer condiciones tan humillantes, política que coincidió casualmente con el zar. Al zar le gustó mucho la dimisión de Talleyrand en septiembre de 1815 y su reemplazo por Richelieu. Alejandro contuvo a Prusia con indemnizaciones y se acordó del pedido de Austria. Entonces el tratado terminó siendo mucho más benigno de lo que las potencias querían hacerlo.
Entonces el tratado estipuló, es la segunda paz de París con Francia, estipuló que los límites pasaban de los límites de 1792 que habían sido establecidos en la primera paz de París a los de 1790 y en algunos puntos incluso aún un poco menos que los de 1790. Perdía una franja territorial en la frontera con Bélgica, gran parte de Saboya que pasaba ahora al Piamonte, varias plazas del nordeste y pequeñas posiciones en la frontera con Suiza. Y fundamentalmente, además de estos, digamos, recortes territoriales, tenía que pagar una indemnización de guerra de 700 millones de francos y soportar durante 5 años la ocupación extranjera de 150.000 efectivos de la coalición. Francia devolvía todas las obras de arte confiscadas. Ahora bien, el mismo día que se firma el Tratado de París, bajo el espíritu de William Pitt, de que los derechos y las posiciones de las potencias debían ser fijados y reconocidos por un tratado, se suscribió en la Embajada Británica en Francia la llamada Cuádruple Alianza, que es también conocida como el Tratado de Garantía, por el cual las potencias estaban obligadas a mantener el arreglo original. Es decir, fíjense ustedes, aquí tenemos el mismo día dos tratados. Tenemos la Segunda Paz de París del 20 de noviembre de 1815 y tenemos el Tratado de Garantías, o podríamos decir también conocido como la Cuádruple Alianza del 20 de noviembre de 1815. Claro, aquí había un problema porque Castlery desconfiaba de la política del zar, porque el zar ahora estaba satisfecho porque había obtenido Polonia, entonces era muy probable que oriente su política nuevamente hacia Turquía, cosa que la va a llevar a cabo con posterioridad. ¿Por qué? Porque ahora el zar va a querer empezar a modificar el Tratado de Bucarest de 1812, ¿no? El zar buscaba el predominio estratégico del Mar Negro y el Mar Caspio, y su canciller, Nesselrode, quería que se le reconociera al zar el derecho a proteger a todos los súbditos cristianos del Imperio Otomano. Castlery ofreció la mediación junto a Austria y Francia, pero fue rechazada por el sultán sin poder alcanzar un tratado general de garantías. Solo le quedó la posibilidad de estipular un sistema de conferencias periódicas entre las grandes potencias. Esto es fundamental porque esta es la piedra basal de lo que hoy conocemos como las organizaciones internacionales, como fueron la Sociedad de Naciones, como fue la Sociedad de Naciones o bien las Naciones Unidas hoy, que quedó incluida dentro del Tratado de Garantías. Por ejemplo, el artículo 6 del Tratado de Garantías del 20 de noviembre de 1815 expresaba que las potencias renovarían sus reuniones en plazos fijos con el fin de discutir las medidas necesarias que fueran más saludables para la tranquilidad y prosperidad de las naciones y para mantener la paz en Europa. Reitero, porque esto es muy importante, es el artículo 6 del Tratado del 20 de noviembre de 1815, en donde se renuevan las reuniones a plazo fijo con el fin de discutir las medidas que fueran necesarias para mantener más saludable la tranquilidad y la prosperidad de las naciones y para mantener la paz en Europa. De esta manera comienza el sistema de conferencias que se va a realizar entre 1815, que podríamos decir la inicia el Congreso de Viena, hasta 1822. En este mapa ustedes pueden observar la gran diferencia que existía entre el mapa europeo de 1810 bajo Napoleón y el mapa europeo de 1815 bajo la restauración de las monarquías. Recuerdan que habíamos hablado de 1810
donde había un rol importante de Gran Bretaña, de Francia y de Rusia. Se hablaba de la Europa tricéfala, mientras que obviamente ya en 1815 vamos a tener una Francia mucho más recortada, sancionada, con estados tapones a lo largo de su frontera y obviamente la presencia de dos actores fundamentales como van a ser Rusia y Gran Bretaña. Desde el Congreso de Viena también queda bien marcada la preponderancia de Rusia e Inglaterra en Europa y aparece la idea del elefante en el continente y la ballena en el mar, ¿no? El elefante estamos refiriéndonos a Rusia y la ballena al Reino Unido. ¿Por qué? Porque Rusia salió engrandecida no solo por su dominación indiscutida en el antiguo ducado de Varsovia, sino también porque adquirió territorios en Finlandia y en Besarabia, mientras que Inglaterra agrandó sus posesiones coloniales y obtuvo el dominio del Mediterráneo a través de Malta y de las Islas Jónicas, que posteriormente fueron convertidas en bases navales por su posición estratégica como acceso al cercano y Medio Oriente. Pero al condicionar demasiado a Rusia en Europa, el zar empezó a buscar la expansión a costa del Imperio Otomano. Retomando la unidad número 2, cuando hablábamos de los órdenes internacionales desde 1648 a nuestros días, bueno, fíjense ustedes la relevancia de este orden internacional de Viena, de 1815 a 1919, donde después vamos a tener tres subetapas, una basada fundamentalmente en el eje Londres-Viena-Moscú, o algunos dicen el eje Londres-Moscú, es decir, el eje de el elefante y la ballena, como se ha mencionado respectivamente a Rusia y Gran Bretaña, por su posición territorial una, la otra por su posición marítima. Luego, desde el 56, desde 1856 al 71, el eje Londres-París, y por último, desde el 71 hasta la Primera Guerra Mundial, el eje Londres-Berlín. Entonces estamos en un nuevo orden internacional. Y este orden internacional, fíjense en ustedes, está confeccionado o está estructurado bajo los tratados que hemos visto, es decir, la Alianza de Jamón de la Sexta Coalición del 1 de marzo de 1814, que como dijimos se va renovando en la Séptima Coalición y que es el que va a aunar las voluntades nuevamente contra Napoleón frente a la discusión que había particularmente de la cuestión polaco-sajona. El Tratado de Fontainebleau, que es el firmado entre las potencias aliadas y el emperador Napoleón, que es el primer tratado firmado por Napoleón. La primera paz de París, recuerdan ustedes esa paz benigna con Francia, que se respetaban los territorios de 1792, no había reparaciones, no había intervención militar de Francia. Luego tenemos el acta del Congreso de Viena, donde podríamos decir que allí aparecen los principios rectores y fundamentalmente el mapa territorial europeo, que conforma un nuevo equilibrio de poder entre las grandes potencias. La declaración de la llamada Santa Alianza, firmada, dijimos, por un rey luterano, un emperador católico y un zar ortodoxo. La segunda paz de París, del 20 de noviembre de 1815, y el Tratado de la Cuádruple Alianza, firmado en la Embajada Británica en París, que daba garantías a lo que se había firmado previamente. Fíjense ustedes, todos estos tratados conforman la estructura del Orden de Viena. Por supuesto que el acta final del Congreso de Viena, dado por la distribución territorial del mapa europeo, es la fundamental, pero no debemos tampoco menospreciar el resto de los acuerdos,
como las dos paz firmadas con Francia, y a su vez también el Tratado de la Cuádruple Alianza, y tampoco menos podemos darle valor a la declaración de la Santa Alianza, que va a llevar a cabo una política represiva en Europa frente a los movimientos liberales en la década del 20.